Finalizamos esta primera parte de la presentación de las startups, pero ahora vamos a ver un panel con una temática muy interesante, que es políticas públicas del ecosistema inversor. Invito a pasar al escenario al Jorge Aguado, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Bienvenido al escenario. Manuel Tanoira, director de Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores Argentinos. A Diego González Bravo, presidente de la Asociación Argentina de Capital Privado. Y este panel lo moderará Carla Goglia, directora ejecutiva de la Fundación Empretec. Bienvenidos. Hola. Bueno, bienvenidos a los panelistas. Buenos días a todos. Muchas gracias por convocarnos. Felicitaciones a todas las startups que acaban de pitchear. La verdad que es súper interesante escucharlos a todos y bueno, me imagino que lo que viene va a estar en la misma línea, así que un gran desafío para todos los inversores acá presentes. Estamos, como decíamos, en el panel de políticas públicas del ecosistema inversor y nos acompañan Manuel Tanoira, de ASEA, Jorge Aguado, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, y Diego Bravo, de ARCAP. Así que, si les parece, los voy a introducir y a hacer una preguntita como disparadora para poder introducirnos en el tema. Manuel es cofundador y director de políticas públicas de ASEA, la Asociación de Emprendedores de Argentina, cofundador de Tanoira y Casagne, donde lidera el área de nuevos negocios, innovación y transformación digital, y su principal expertise es justamente el matching entre emprendedores e inversores. Así que quería pedirte, Manuel, que nos contaras un poco sobre el rol de ASEA, ¿no? Desde este espacio que vos estás liderando en el ecosistema emprendedor e inversor y bueno, cuáles han sido los principales logros que han alcanzado en ese sentido. ¿Cuántos socios de ASEA tenemos acá en la sala? Pocos, che. Bueno, me imagino los emprendedores. Bueno, en ASEA somos 24.000 asociados. Es una asociación que viene del año 2014 y básicamente nació justamente como una reacción a la falta de políticas públicas para apoyar el emprendedorismo y el capital emprendedor. Y surgió justamente por la reforma del Código Civil y Comercial, en donde prácticamente la palabra emprendedor y emprendimiento no se mencionó en nuestro Congreso en ninguna de las dos cámaras. A raíz de eso, en colaboración con un equipo que conformó todo el ecosistema emprendedor, empezamos a desarrollar el proyecto de ley de capital emprendedor, que hoy es la 27349. Arrancamos 100 emprendedores, hoy somos 24.000 con embajadores en casi todas las provincias. Es la asociación de emprendedores más grande de Argentina y pertenece a la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, que es hoy la asociación más grande a nivel regional, en donde estamos abocados básicamente a hacer que la cancha sea más fácil, ¿no? Esto de poder poner en marcha tu empresa en un día, que lo puedas hacer de manera digital, bajar los costos. La verdad que no tengo tiempo para traerle los números, pero si miran lo que está pasando con la creación de sociedades, por ejemplo, desde el lado emprendedor, hoy ya casi el 85% de sociedades, por ejemplo, en Córdoba, son la Sociedad por Acciones Simplificadas creada por la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. ¿Qué quiere decir? Que esta ley vino del ecosistema, no es una ley bajada de abogados hacia, soy abogado, ¿no? Pero bajada de abogados hacia la gente de cómo hacer sus negocios, sino que la gente que estaba necesitando una regulación que lo ayude realmente a emprender en forma más fácil, se convirtiera en ley. Esa ley, que es una ley ómnibus, fue un principio. Nosotros desde la asociación hemos pedido bastante más cosas, pero bueno, arrancamos con las cosas básicas, que era poner en marcha tu negocio,
Y básicamente la ley creo que está generando un impacto que lamentablemente no se conoce, pero nosotros le llamamos la revolución silenciosa, ¿no? Lo que está pasando a nivel federal, hoy acabamos de ver algunas pruebas de ello, son incentivos fiscales para inversores que están tomando incentivos fiscales para invertir, que inviertan tanto en los fondos de capital emprendedor como en los startups en manera directa. Curioso que en Argentina un inversor en la bolsa no paga impuestos y un inversor que invierte en una startup paga impuestos, ¿no? Esas cosas que tiene Argentina eran bastante raras y no se podía deducir sus inversiones en startups, en donde el riesgo es arriba del 85% de muerte en los primeros 5 años. Entonces, esas son las cosas que trabajamos desde ASEA. Tenemos un montón de cosas más que trabajamos, por suerte, en conjunto con ARCAP y también con gobierno. Esperemos que esto siga, porque es una política pública a largo plazo que no debiera depender de un partido político, ¿no? Muy bien. Y recién hacías levantar la mano a los que, para conocer quiénes eran socios de ASEA. ¿Cuál es la ventaja o el beneficio, aparte de poder acercarse y encontrar algún tipo de vinculación y de relacionamiento que pueda ser estratégico para ellos, de asociarse o formar parte de esta asociación? Muchos de los startups que vimos recién hablan de lo colaborativo, ¿no? De ya no es un profesor dando una clase, sino, bueno, emprender solo no se puede. ASEA es básicamente una gran red que conecta con otras redes y necesitamos una voz frente a los políticos que conozca cuáles son, primero, nuestros derechos y qué es lo que estamos necesitando. No alcanza la ley de emprendedores para derribar las barreras. Tuvimos una ley que tardó 1 año en poder implementarse en un sistema de gobierno que venía de 60, 70 años sin innovación, más allá de la computadora. Entonces es muy difícil colocar un motor nuevo en un auto viejo, ¿no? Entonces claro, hay muchas cosas todavía para cambiar. Muchas de las provincias todavía no accedieron, por ejemplo, a la SAS digital en 24 horas. Solo 3, 4 provincias tienen hoy el acceso que tiene un emprendedor de provincia de Buenos Aires, un emprendedor de Córdoba, un emprendedor de Buenos Aires. Entonces, desde ASEA, hoy es gratuito ser socio de ASEA, se pueden hacer socios online. Y lanzamos el mes pasado una versión freemium que da acceso a determinados eventos que son de cupo limitado, por ejemplo. Pero ya estamos con una red de mentores capacitándonos y por supuesto el acceso a enterarte qué es lo que está pasando en el ecosistema y cerca de tu ciudad, en donde te puedes conectar con otros emprendedores y por supuesto con otros inversores, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a Diego González Bravo, presidente de ARCAP. Él es socio gerente del Venture Capital Draper Cygnus, que están focalizados en potenciar emprendedores fintech, agro, foodtech, bio y nanotecnología y sustentabilidad. Con respecto a ARCAP, que supongo que también acá habrá muchos pertenecientes a esta asociación, ¿cuál es la visión que tienen hoy del panorama de los venture capitals y de las inversiones en la Argentina y en la región? Muy bien. Bueno, ARCAP, como vos decías, es la Asociación de Capital Privado, Emprendedor y Semilla, o sea que reunimos los fondos que invierten en empresas maduras, en startups y en proyectos que recién empiezan. Y bueno, nuestra tarea es que se desarrolle una parte del ecosistema que es la del capital, la de inversión, que está mucho menos desarrollada dentro de los distintos jugadores y el principal que son los emprendedores, así como ASEA trabaja en que sea más fácil poder emprender en Argentina, nosotros trabajamos en desarrollar que haya más inversores. Entonces lo que hacemos es que los fondos de capital emprendedor trabajen en conjunto, que puedan coinvertir, que haya más inversores que inviertan en estos fondos, que haya más inversores ángeles. Trabajamos en tema de educación para esos gestores, trabajamos obviamente en políticas públicas con otras asociaciones como ASEA y con el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Trabajamos con la agencia de inversiones y con otras asociaciones de Latinoamérica que en el exterior conozcan que se puede invertir en nuestro país y vengan más fondos a invertir a Argentina. Esa es un poco la tarea nuestra como asociación, donde dentro de Latinoamérica, que está pasando por un momento muy especial y muy bueno, en el sentido de que venimos con
año tras año con récord de inversiones y con mucha inversión llegando a Latinoamérica. Argentina captura muy poquito o tiene muy poquito de esa inversión, hay localmente poca inversión. Las startups tienen que ir a buscar inversión fuera de Argentina. Tratamos de ayudar a que eso también ocurra, que las startups puedan levantar plata acá y los fondos de la región cuando vienen pasan por Brasil o van a otros países, vengan a Argentina y puedan ver nuestro ecosistema. Entonces, bueno, esa es la tarea que hacemos nosotros. Y después trabajar con el gobierno en que se fomente, así como tratamos de que a los emprendedores sea más fácil crear una sociedad, tengan determinados beneficios o ayuda, que haya beneficios o ayuda también para los inversores, pero más que eso, o principalmente, que no haya trabas para que invertir en otro país no sea 100 veces más fácil que hacerlo acá. Entonces, es una tarea también mucho de evitar las trabas, donde hay algunas que no son adrede, digamos. Es porque no es tenido en cuenta algo o por desconocimiento o lo que sea. Entonces, es tratar de ir a hablar, mostrar, conocer, ver si sacás esta traba, el impacto que genera que haya más jugadores, y que ese volumen de inversión que tenemos, que es muy chico respecto de la región y para la cantidad de emprendedores que tenemos, vaya siendo cada vez más grande. ¿Y nos puedes contar si tenés, digamos, la referencia de qué volumen hablas en la región y qué porcentaje representa la Argentina en ese sentido? Sí. Nosotros, una de las partes en las que trabajamos es en generar esta información en Argentina, porque muchos países de la región generan su informe anual de research y muestran esos números, y nosotros hasta 2015 no había, y en ARCAP empezamos a generarlo cada año, así que de los últimos años sí tenemos. Nosotros venimos creciendo mucho y más que duplicando por año, lo que pasa que venimos de un volumen muy chiquito. En 2016 se habían levantado $10 millones para fondos de capital emprendedor y bueno, después se llegó a 30 millones al año siguiente y a 125 millones el año siguiente. El 30% de esos 125 millones estaba aportado por el FONSE, que es el Fondo de Fondos Nacional que tenemos ahora en Argentina. En esas cifras de montos que te digo, en nuestro ecosistema tenemos un outlier, un jugador que es regional y que es muy grande y que no están incluidos esos números porque distorsionan mucho nuestros números, que es Kasek Ventures. En el año 2017 ese fondo solo levantó 200 millones y en este año levantó 600 millones, o sea que es 2-3 veces el total de todos los demás en Argentina. Lo que pasa es que invierten en toda la región. De hecho, hoy por hoy son el fondo más grande de Latinoamérica, es argentino, no mucha gente lo sabe. Pero bueno, esto se enmarca, nosotros venimos de algo muy chiquito. En Latinoamérica, en 2016 se llegó a $500 millones en el año, se duplicó en el 2017 a 1.000 millones, se volvió a duplicar a 2.000 millones en 2018 y ahora se está más que duplicando por llegada de jugadores. SoftBank, por ejemplo, que es el fondo más grande del mundo de Tokio, desembarcó el año pasado acá y ya está invirtiendo fuertemente, y fondos regionales o locales como el de Kasek Venture, que empiezan a levantar un volumen más grande. Entonces estamos en un momento histórico donde se está duplicando, más que duplicando, esa inversión. Argentina capturaba el año pasado, éramos el 4% somos un país relevante porque somos el segundo, tercero en generar empresas, en generar startups, el segundo en generar unicornios, que son las empresas que valen más de 1.000 millones. El primero es Brasil, por supuesto, lejos de todos los demás. Y hay un grupito de México, Colombia y Argentina que los segundos, terceros puestos se los van turnando.
Nosotros siempre estamos en 5, 6, 7%, ahora estábamos en 4%, empezamos a crecer de nuevo. Lo máximo que llegamos a estar fue 11% del total, y siempre Brasil, para que se den una idea, está entre el 60 y el 70% del total de la cifra de Latinoamérica, lo cual es muchísimo. Pero bueno, venimos de muy atrás en los últimos años. Estos últimos 3 años, y este es el cuarto, fueron muy buenos. Yo creo que, excepto CASEC, que levantó ese fondo tan grande, este año va a estar frenado un poco el volumen nuevo que se genera. Y bueno, y lo importante es que se empiecen a incorporar jugadores nuevos, porque más allá de los planes de gobierno para ayudar, más allá de la plata que haya, los distintos países de Latinoamérica tienen su fondo estatal, pero si el sector privado no empieza a meterse, no empieza a invertir, ese volumen no se empieza a generar. Entonces nosotros hoy por hoy estamos enfocados en generar que haya más inversores privados que empiecen a jugar este juego, porque el fondo de fondos ya está y porque ese puntapié inicial lo tuvimos, pero ahora necesitamos traccionar inversión que evidentemente no va a venir de afuera, y entonces la inversión local pasa a ser muy, muy relevante. Perfecto, bueno, muchas gracias. Algo de lo que decían tanto Manuel como Diego era lo importante de vincularse con el sector público para generar las condiciones, ¿no? Para que todo esto que plantean cada uno desde su sector sea posible. Y bueno, y Jorge Aguado, el secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Y se había desempeñado previamente en áreas de tecnología educativa y educación digital en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Jorge, ¿cuáles son los programas del Ministerio que hoy están fomentando y llevando adelante políticas que promuevan o estrategias que promuevan la vinculación entre la ciencia, la innovación y el desarrollo de startups tecnológicos? Muy buenos días, gracias por la pregunta. Buenos días a todos, o buenas tardes ya, no sé. A ver, nosotros fuimos pasando por un proceso desde cuando entramos en la gestión, donde obviamente definimos continuar muchas políticas que venía llevando adelante el Ministerio de Ciencia. Empezamos a transitar un camino en el cual se basaba todo en la definición de instrumentos financieros, de cómo se acercaba financiamiento público a cualquier demandante, tanto una empresa como un emprendimiento nuevo, los fondos que necesitase para empezar, a tratar de armar un esquema en el cual entender cuáles son distintas necesidades de los distintos sectores, dónde había oportunidades para generar emprendimientos nuevos, dónde había conocimiento de calidad que pudiese tener el sistema científico, y tratar de estructurarlo de una manera distinta para acceder a financiamiento público o financiamiento privado, digamos, como comentaron, de todo el que creció, y que eso termine permitiendo la llegada de conocimiento novedoso con impacto social o productivo al mercado en una manera muchísimo más rápida. Con lo cual te diría que en ese proceso lo que fuimos trabajando es pasar de un esquema de instrumentos a un esquema de distintos programas, entendiendo cómo podíamos ir desde lo más masivo o atomizado a distintas cuestiones más focalizadas. Y en eso te podría nombrar 3 grandes estrategias que después de pilotear mucho terminamos definiendo. Y la primera, arrancando por lo más atomizado, es el hecho de una definición que lo enmarcamos, digamos, con una cuestión tangible de una plataforma, pero es el hecho de trabajar pensando en un mercado de innovación argentina. Donde un poco ahí lo que buscamos es decir, bueno, cualquier desarrollo o innovación novedosa que venga desde el laboratorio científico, que venga de algún emprendimiento, que tenga la posibilidad de empezar a conocer cómo avanzar en ese proceso de maduración tecnológica. Avanzamos, como te decía, en una plataforma donde queríamos darle una visibilidad, pero a partir de ahí también empezamos a trabajar en un formato de innovación abierta, donde también juntamos a empresas que quieren hacer convocatorias abiertas, convocatorias públicas, definición o trabajo en conjunto con las aceleradoras o los fondos que nombraban ellos, que se hizo en conjunto con el Ministerio de Producción, con el Fondo de Fondos. Y en este tiempo, en estos 4 años, habrán pasado por ahí más o menos unos 12.000 proyectos, contando los 4 años, que no todos obviamente llegaron, pero que digamos fueron pasando por distintas etapas, en donde no solo consiguieron financiamiento, sino que también los ayudamos a mejorar su propiedad intelectual, mejorar el desarrollo tecnológico,
transitar por todas las burocracias que tienen distintos sectores para poder llegar a mercado, acceder a socios estratégicos y así un trabajo desde lo más masivo y general a un trabajo bastante personalizado con quienes creemos pueden llegar a tener un mayor impacto en el mercado. El segundo programa es el hecho de empezar a trabajar con los sectores productivos, viendo cuáles son las necesidades principales que tienen ahí. Y pasamos de un esquema donde quizás generábamos algunas cosas puntuales a un esquema de laboratorios de innovación. Es algo que no solo lo pensamos nosotros, sino que copiamos también experiencias de Inglaterra, Alemania, Canadá, Israel, que tienen el mismo esquema, donde lo que buscamos es juntar todas las capacidades que tiene el sistema científico-tecnológico por cada uno de los sectores y ponerlos en contacto con las empresas que más potencial tienen de invertir en investigación y desarrollo. Para que tengas una idea, son más o menos 1.200 empresas que invierten en I+D de manera constante en la Argentina, con lo cual por cada uno de los sectores estamos hablando de trabajar con entre unas 15 y 50 empresas, según cuál es el sector. El primer laboratorio que lanzamos fue el laboratorio espacial, donde ahí tenemos hoy unas 16 empresas que están trabajando, con 3 empresas estatales, con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y otros institutos que tenemos, tanto del CONICET como universidades nacionales que tienen capacidad en la temática. Y eso lo que busca es generar un proceso continuo, no solo de generar esa confianza entre los dos sectores que no existe todavía en la Argentina y hay que seguir trabajando en eso, sino que también en ver cuáles son las necesidades que van a definir proyectos de I+D y cuáles son esas necesidades que quizás no tienen un actor que lo lleve adelante y sea una posibilidad para generar un emprendimiento nuevo. Y además estos laboratorios tienen asociada una aceleradora, donde lo que busca también es generar esa aceleración de proyectos nuevos o de emprendimientos. Y en ese sentido, en este mes estamos lanzando también no solo el laboratorio que viene trabajando desde marzo, sino que también justamente una convocatoria con una aceleradora para poder trabajar en emprendimientos, tanto locales como externos que quieran venir a desarrollarse acá en el país. Y la tercera, bueno, y esa iniciativa lanzamos con estamos queriendo terminar el año con 3 laboratorios más en el sector petroquímico, en el sector de alimentos, en el sector de salud, y la intención es ir teniendo en cada uno de los sectores. Y la última iniciativa es el hecho de empezar a entender también como demandante de estos proyectos al sector público. Hay un montón de necesidades o desafíos nacionales que todavía tenemos y cosas que todavía no resolvemos, que a través de la innovación o nuevos proyectos se pueden llegar a resolver. Ahí definimos 9 proyectos con los diferentes ministerios nacionales y vamos desde un formato, no sé, proyectos que estamos trabajando en genética forense, donde hicimos un desarrollo de una plataforma y demás, a cuestiones de nuevas tecnologías para potabilización de agua o nuevos alimentos con alto valor proteico para la tercera edad, o un proyecto de desarrollo sustentable de guanacos en la Patagonia. Digo, hay un montón de cosas. Y cada uno de esos proyectos, si bien terminan en una prueba de concepto, terminan definiendo un nuevo mercado, donde el primer demandante es el Estado, con lo cual hay un gran comprador ahí que va a depender y seguramente se van a poder generar nuevos emprendimientos en base a ese nuevo producto y una cadena de valor nueva. Hoy de esos proyectos, que todos tienen una duración de entre 3 y 4 años, estamos ya habiendo terminado 9 de los 12 que empezamos, por eso te decía hace un ratito 9, y cada uno de ellos también está desarrollando y acompañando nuevos emprendimientos. Para finalizar, digamos, de esas tres baterías de acciones, le estamos poniendo un foco muy especial e importante al hecho de acompañar los que entendemos tienen mayor potencial y pueden generar un salto cuantitativo en todo esto. Y hoy estamos trabajando con unos 13 proyectos que entendemos pueden llegar a generar eso. Y el acompañamiento es totalmente personalizado y va más allá del acompañamiento financiero, que creo que es lo más importante en ese sentido. Como para terminar todo eso, y solamente como para ver un camino que fuimos llevando, esta última semana solamente estuvo, no sé, Y Combinator, que vino a abrir acá su convocatoria y deben ser unos 70 emprendimientos que se van a estar presentando en su aplicación. Tuvimos un cierre de una convocatoria con la empresa alemana Merck, que es la más antigua en el sector farmacéutico, y se presentaron 110 proyectos frente al año pasado que habíamos tenido 60 y antes que ni existía la convocatoria. Arcor, como empresa multinacional argentina, hicimos también una convocatoria y fueron 150 proyectos los que se presentaron. Innovar, que es su 15ª edición, tuvimos una presentación récord de 4.300 proyectos en toda la convocatoria. Digo, la verdad es que empieza a haber cada vez más un montón de proyectos que puedan generar emprendimientos de base científica tecnológica en base al conocimiento local.
Y para eso lo que encontramos también es que tenemos que mejorar muchas normativas y procedimientos. Y estamos trabajando ahora en una mejora en la resolución de todo lo que tiene que ver con la creación de empresas de base científico-tecnológicas de cualquier investigador que esté en un organismo público. Hasta ahora no era muy sencillo el proceso. Acá tenemos aceleradoras que vienen trabajando con muchos investigadores que quieren hacer eso y no es sencillo. Y esperamos terminar el mes de septiembre teniendo esta nueva resolución que permita que sea un proceso donde lo que entendemos principalmente es bajarle el riesgo a ese investigador que estuvo siempre en el laboratorio y que quizás en algún momento quiera volver, pero que pueda tomar ese riesgo inicial de llevar esa innovación que hizo a futuro y al mercado. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos, no sé a quién mirar, chicos. Acá, ¿ya estamos? Listo. Bueno, no sé si quieren decir 2 palabritas más como para redondear alguna idea que les haya quedado pendiente y cerramos. Eso de que los abogados hablan mucho es mentira, se dieron cuenta, ¿no? Estos dos no son abogados. No, yo pasar un chivo, o sea, desde la Asociación de Emprendedores estamos pidiendo al ecosistema político un plus a la ley de emprendedores, que nosotros le llamamos incluso con el gobierno la 2.0, en donde queremos que se eliminen los topes de deducción para los inversores, queremos que los emprendedores puedan dar acciones a sus equipos sin que eso genere una contingencia laboral. La verdad que ha sido remanente de leche con esto y sinceramente no entendemos si los sindicatos quieren que los empleados reciban acciones o no, pero pareciera que no. Y esto para los emprendedores es la única herramienta eficiente que tienen para motivar a sus empleados que no pueden pagarles salarios de mercado y competir con las corporaciones. Entonces, si no nos ponemos serios en este tipo de cosas, no podemos pensar un país a 20, 30 años. Estamos trabajando también con ARCAP en esto. Necesitamos más inversor de capital emprendedor. Inversores, porque si bien se mejoró mucho y las tasas de crecimiento son altas, no es suficiente y se ve que los incentivos no son suficientes para que incluso las corporaciones se vuelquen a invertir en emprendedores como fuente de innovación abierta. Entonces, esto es solo el principio y desde ya esperamos que quien venga a partir del 11 de diciembre mantenga esta política. Con solo ver los números se pueden dar cuenta lo importante que es una política pública de emprendedores de largo plazo, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Estamos? Ahora ya abrí el juego, ya está. No, solamente como mensaje por esto último que decía Manu, en el hecho de, quien venga a partir de la gestión que viene. Nosotros ahora en este momento vamos a estar anunciando el Plan Argentina Innovadora 2030, que da continuidad al 2020 que se hizo, donde tomamos en cuenta muchas de las cosas que logramos hacer bien, muchas otras que todavía no, y sobre las cuales aprendimos. Y en lo que tiene que ver con esto de fomentar los emprendimientos de base científica y tecnológica, estamos dejando muchas propuestas que esperamos se puedan llevar adelante, como una Agencia Nacional de Vinculación y Transferencia Tecnológica, una Agencia Nacional de Tecnologías Emergentes y nuevas herramientas e instrumentos que se lleven adelante, que fue abierto de manera muy colaborativa, participaron más de 500 personas de los distintos sectores y demás, y que esperamos que se lleve adelante, no importa quién siga, para seguir fomentando esto. Ahí ya le marcaron la agenda. Que hablé poco. No, coincido con esta idea de tener políticas públicas a largo plazo, que claro, sea el gobierno que fuera el que esté, podamos seguir trabajando en ese camino, pues es un camino que todavía es largo, que todavía estamos muy atrás y que claramente creo que hay consenso en que el camino va por ahí. No es menor que tanto la ley de emprendedores como la ley de economía del conocimiento se dictaron con unanimidad, con lo cual eso quiere decir que hay una necesidad hay importante. Un consenso de que es por ahí. Lo que en la dinámica que tiene nuestro país y las distintas crisis muchas veces empiezan a aparecer cosas que van en contra de eso y son trabas donde, tanto los emprendedores y ni hablar los inversores, cuando vos se te complica en un país, hoy un emprendedor puede emprender en cualquier lado, puede levantar una ronda de inversión en cualquier lado, un fondo puede instalarse en cualquier lado, entonces tenés que ser lo suficientemente atractivo para que eso ocurra acá. Entonces, un poco la tarea es esa, pero confiamos de que la idea general de esa política pública está más allá del color político de quien venga. El tema es que hay que trabajar en llevarlo a la práctica. Muy bien, muchas gracias a los tres. Gracias.